Qué alegría encontrarnos nueva vez en Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te acompañaremos en estos próximos minutos para hablarte de que Jesús venció las tentaciones mediante el poder que le daba su Padre. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este principio para luchar en nuestra vida diaria? Mantente ahí porque en breves instantes estaremos analizando esto. Dios le bendiga, Pastor Sergio Rubio. Qué bueno que estamos aquí para analizar un tema más en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para toda su familia. Y saludamos a toda la audiencia de Vivir por Fe. Pastor, sabemos que Jesús confió en el poder de su Padre y no en su propia fuerza. ¿Cómo podemos aprender a hacer eso mismo en medio de nuestras dificultades? Así es, Jesucristo dependió del poder de arriba, del poder que venía directamente del Padre para alcanzar la victoria. Y nosotros debemos hacer lo mismo, Magdalena. Cuando usted lee, por ejemplo, Santiago, la epístola universal del apóstol Santiago, y lee el versículo 5, ahí dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué indica este texto bíblico, Magdalena? Que estamos aquí en la tierra, luchando en el nombre de Cristo Jesús, en la iglesia, predicando el evangelio, pero no estamos solos, sino que hay un depósito, hay un lugar donde está todo el poder, donde está toda la fuerza, donde está toda la sabiduría, y ese es Dios, ese es Cristo Jesús, nuestro comandante en jefe. Y cuando nos vemos que nos hace falta sabiduría para alguna situación aquí, simplemente lo que está diciendo aquí el manual, la Biblia, que la demandemos de Dios y que la dará abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, deberíamos imitar eso, así mismo como Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pastor, en las historias que menciona la Biblia de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, está aquella que los discípulos estaban intentando salvarse por sí mismos en medio de la tormenta. Uh-huh. ¿Cómo se relaciona esta experiencia de los discípulos con la tendencia de nosotros a confiar que somos capaces de salvarnos por nosotros mismos? Sí, esa experiencia de la tormenta en el mar es un ejemplo bíblico que tiene una trascendencia extraordinaria para la experiencia espiritual nuestra al día de hoy, Magdalena. ¿Por qué? Porque es muy fácil para cualquier ser humano, ahí tenemos que entrar todos, olvidarnos de Cristo Jesús. La tarea principal de Satanás es que Cristo no sea efectivo en nuestras vidas. Si leemos, por ejemplo, el Salmo 118 y el versículo 22, ahí vemos que dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Esa piedra es un símbolo de Cristo. Los edificadores son símbolo de los maestros judíos que rechazaron a Cristo. Por eso usted ve que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo que indica que es muy fácil que nosotros nos olvidemos de Cristo Jesús y tratemos de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Esa es una tentación latente, continua para cualquier persona. Aún para los mejores cristianos, es una tentación completamente peligrosa. Entonces, cuando se armó la tormenta en el mar, Jesucristo estaba durmiendo ahí. Y los apóstoles, como eran pescadores, ellos entendieron al principio que podían dominar las olas. Y cuando le sacaban 15 cubos de agua por un lado, se le entraban 200 cubos por el otro lado. Oh, wow. Sí, se le entraban mucho más. Y la furia del mar iba creciendo la furia de las olas.
llegó un momento cuando ellos se dieron cuenta que si seguían en esa dirección iban a perecer. ¿Qué sucede? Que ellos cometieron un error gravísimo. ¿Cuál error? Que lucharon con el barco antes de ir a Cristo, cuando debían ir a Cristo primero y luego luchar con el barco. Y nosotros, pastor, criticamos esta experiencia de ellos. Ujú. Y nos olvidamos que tantas veces cometemos el mismo error de nosotros intentar, si tenemos un problema financiero, por ejemplo, o cualquier otro problema que tengamos, tratar por nosotros mismos de salir de la situación. Y en última instancia, entonces buscamos de Jesús. Déjeme decirle, hermana Magdalena, que a nosotros nos pasa eso diariamente. Así es. Nos olvidamos, luchamos primero con el barco y luego vamos, cuando ya estamos cansados que vamos a perecer, entonces vamos a Cristo. Cuando deberíamos ir a Cristo primero y luego irnos a luchar con el barco. Por ejemplo, Jesucristo como médico divino, Magdalena, dejó una receta para que los creyentes en Él, cuando enfrenten problemas de salud, vayan a través de esa metodología, de esa receta, al médico divino primero y luego vayan a los médicos humanos. Esa receta está en Santiago, el capítulo 5 y los versículos 13 al 15. ¿Cómo dice la ahí receta? dice que si alguno está afligido, que haga oración. Y si alguno está alegre, que cante alabanzas. Y si alguno está enfermo entre vosotros, dice el texto, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de los cristianos cuando se enferman, ¿para dónde cree usted que cogen primero? Para el médico. Entonces, ¿Pero está para mal. cuál de los médicos? Bueno, para el médico. Para el médico convencional, ¿verdad? Convencional. Entonces para el está médico mal. humano, correctamente. Está mal ir al médico, claro pastor. Que está mal ir al médico convencional primero. Oh, ¿Se da cuenta? entonces, no importa lo que esté ocurriendo en mí, lo primero es ir a Jesús. Ir al médico divino primero y luego entonces ir al médico humano. Pero muchos podrían pensar, pastor, que voy al médico divino para que él haga un milagro y ya, y no tengo que ir al médico Bueno, pero es humano. que a veces el médico divino puede hacer el milagro, que yo he visto muchos ya. Ajá, sí, pero entonces es un riesgo que la persona diga, bueno, ya yo confío en el milagro de Dios y no voy ni siquiera a evaluarme, a ver si Es ya... es un error. Pero debe ir al médico divino primero y luego acudir al médico humano. Ahora, ¿por qué acudir al médico humano? Porque la sabiduría que los médicos tienen es Dios que se la dio. Recuerde que Dios es el creador del cuerpo, de la maquinaria humana. Entonces, ¿qué es lo que estudian los médicos? La maquinaria humana. ¿Cómo funciona esa maquinaria? Para ver cuando algo no está funcionando bien, entonces aplicar los tratamientos pertinentes para que la persona pueda ser sanado. De hecho, sin la intervención de los médicos humanos, muchas personas estarían muertos al día de hoy. Y la vida de las personas duraría menos sin los médicos humanos. Ahora, ¿qué pasa? El médico humano es un ayudante del médico divino. Entonces, por eso hay que ir primero al médico divino para ejercer la fe. Porque note usted, si usted captó bien lo que dice Santiago, hay una mezcla de la sanidad física y la sanidad espiritual. Note que dice que el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo que quiere decir ahora aquí, Magdalena, que los asuntos espirituales el médico humano no lo puede resolver. Necesita resolverlo el médico divino. Y aún la enfermedad física también el médico divino la puede sanar. Le cuento que hace un tiempo hubo una jovencita que tenía hemofilia. Esa es una enfermedad en la sangre, la hemofilia. Entonces había acudido a los médicos y tenía tratamientos. Y en un grupo pequeño espiritual que se realizaba, ella dijo que iba a viajar para los Estados Unidos porque allá la medicina para una enfermedad que tenía el gobierno creo que la proporcionaba. Entonces alguien le preguntó que cuál era el problema que tenía. Entonces cuando la joven dijo cuál era el problema, la madre de la joven dijo cuál era el problema, entonces la persona le dijo, mira, vete al médico divino, y le leyó allí. Y cuando leyó, ellas confiaron en eso y se aferraron allí e hicieron como hizo Jacob cuando luchó con el ángel.
se hizo varios ungimientos y déjeme decirle que tienen cerca de 15 años que la hemofilia desapareció. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Wow. Increíble, pastor. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que cuando usted tiene cualquier problema, no importa cuál sea, primero vaya a Cristo Jesús, que es el médico divino, y luego busque otras soluciones que usted entienda que pueda avanzar. Pero no lo haga como hacen los discípulos, que ellos lucharon con el barco y luego entonces fueron a Cristo. Hay que ir a Cristo primero y luego luchar con el barco. Pastor, si Jesús no tenía ninguna ventaja sobre nosotros, ¿cómo podemos nosotros experimentar la misma seguridad de que también podemos ser vencedores? La fe. Por eso la Biblia dice ahí en Hebreos, el capítulo 11, donde habla de los campeones y campeonas de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él deben creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, Magdalena, la fe es fundamental y por supuesto la fe es un don de Dios, que Dios le otorga, el Espíritu Santo otorga la fe para que podamos creer en Dios. Por lo tanto, Jesucristo fue el que ejerció más fe aquí en la tierra también y nos invita a nosotros a que tengamos confianza plena en Dios. Y cuando tenemos confianza plena en Dios, Él nos va enseñando paso por paso y nos va dando esa fortaleza, Magdalena, y vamos sintiendo el acompañamiento de Él en todo nuestro caminar. Por lo tanto, la fe, tú no puedes ver a Dios así directamente, decir, míralo aquí o míralo, pero puedes sentir su presencia de una manera real, Magdalena. Por eso muchas personas creen como que en la vida espiritual como que nosotros estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Y cuando ven que tomamos una decisión que le parece contraria a la gente que no tiene fe, dice, ¿por qué ellos deciden de esa manera? Pero son locos. Esa gente, ¿cómo es posible que yo voy a hacer tal cosa? Voy a hacer esto como lo hacen esas personas. Es que ellos no tienen fe. Ellos no sienten todavía la presencia del Señor y por supuesto no han creído en Él. Pero los que hemos creído, Magdalena, estamos seguros que vamos por el camino correcto y estamos seguros porque Dios nos ha mostrado el camino. Pastor, cuando Jesús estuvo aquí, no ejerció facultades que los seres humanos no pudieran tener por la fe en Él. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esas mismas cualidades a través de la fe y la dependencia en Dios? Mire, Magdalena, cuando usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra como ser humano, y nunca dejó de ser Dios, por supuesto, era un estudioso de la Biblia. Conocía los rollos los que existían en los rollos del Antiguo Testamento, de los profetas y los salmos. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo siempre citaba la Biblia. De hecho, cuando hubo un grupo de personas ahí que le trajeron como un trabalengua ahí de una mujer que estuvo casada con varios hermanos, eran personas que no creían en la resurrección. Entonces, sí. Ellos le trajeron ese trabalengua y mira, una mujer estuvo con varios hermanos y murió murió aquel y murieron todos y luego murió la mujer. En la resurrección, ¿de quién será esposa? Y Jesucristo le dijo, erráis por ignorar las Escrituras. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Jesucristo le dijo que ellos erraban por ignorar las Escrituras? Que Cristo conocía la Biblia. Y siempre le decía, ¿cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? Escrito está. Entonces, algo parecido debe ocurrir con nosotros para poder hacer lo que Cristo hizo. Asimismo como Cristo conocía bien los rollos, nosotros debemos conocer bien nuestras Biblias. ¿Para qué? Para de la misma manera que Él dependió del Padre, también podamos depender de Él y hacer eso por la fe. Porque si una persona no tiene conocimiento de Dios, no puede depender de alguien que no conoce. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si un hermano suyo la llama y le dice, mira Magdalena, te voy a enviar 25, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, lo que sea. Entonces, si usted puede confiar en eso porque es un hermano suyo que la está llamando o un familiar cercano. Pero si es un extraño que la llama a usted y le dice, Magdalena, ¿usted es Magdalena Taveras? Sí, así es. Entonces, yo soy fulanito de tal y usted ni en sueño ha pensado en ese nombre. Yo le voy a mandar a usted 100 dólares.
Entonces usted queda confiado o queda dudosa de esos $100. Dudosa. Claro, queda dudosa. ¿Y por qué? Porque no porque usted no conoce la fuente. Y tiene razón al estar dudosa. Y usted ve acá, ¿y de dónde este hombre, esta bondad de este señor? ¿Qué pasa con él? Y yo haría lo mismo también. Ahora, pero cuando usted conoce bien claro quién es el que le está ofreciendo eso, entonces usted confía. Lo mismo entonces pasa cuando nosotros vemos las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, y que es fiel el que ha cumplido. E incluso cuando hemos caminado ya en un tiempo en el camino del Señor, nosotros vemos cómo Dios nos ha respondido. Hace unos días atrás, Magdalena, estábamos en un culto y se fue la luz. Y no teníamos otra energía. Lo que prendimos fue los focos de los celulares. Sí. Y entonces estábamos ahí. Y siempre oramos con los niños y con los adultos que están allí. Y entonces yo estaba orando y entonces le pedí al Señor que mandara la luz. Y cuando estábamos orando, estábamos diciendo, Padre Santo, estamos aquí y se nos ha ido la luz eléctrica, pero te pedimos que tú envíes la luz. Y yo no había hecho luz, no había hecho todavía bien luz, y ahí inmediatamente vino la luz. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Lindo. Sí. Eso es por la fe. Claro, eso es por la fe. Y las personas que estaban ahí, entonces inmediatamente comenzaron a confiar más en Dios. Y uno dice, son asuntos sencillos, pero el Señor te va indicando uno punto por punto. Y a veces, por ejemplo, yo he visitado gente enfermo. Por ejemplo, cuando visitamos a la hermana enferma hace unos días, que usted y yo fui que la visitamos, yo fui confiado en Dios. Y oramos por ella y yo sabía que Dios la iba a sacar de allí. Amén. ¿Y qué hizo Dios? La sacó. Claro, la sacó. Entonces yo tenía esa confianza porque esa convicción la trae el Espíritu Santo a la mente de la persona. Y no es un asunto así como que tú te lo inventaste, ¿ves? Sino que el Espíritu Santo te dice a ti, haz la oración porque yo voy a regresar a esa persona otra vez para su casa, porque no es el tiempo todavía de yo permitirle que muera, sino que todavía tiene ministerio que cumplir por mí. Y yo fui con esa confianza, Magdalena. Amén. Así que usted me puso las toallitas allí, los asuntos, la mascarilla, todo ese tipo de cosas. Y eso fue muy bien que usted hiciera todo eso, pero yo estaba confiado en que Dios la iba a levantar otra vez. Amén. Pastor, en esto que estamos estudiando, en este tema que estamos estudiando hoy, usted decía, pastor, que Cristo rehusó utilizar su poder divino en su lucha contra la tentación. ¿Qué enseñanza nos deja esto sobre cómo enfrentar nuestras propias pruebas? Así es, Jesucristo no utilizó su poder divino para defenderse él mismo, porque ahora dependía de la otra persona de la divinidad, que es el Padre, para presentar correctamente y denunciar y condenar las acusaciones que el enemigo le hizo al Padre y le hizo a la divinidad entera. Así que Jesucristo dependió del Padre, podía depender del mismo, pero ya hemos dicho que si dependía del mismo, entonces sencillamente entraba en tentación porque ahora necesitaba depender del Padre. Necesitaba entonces avanzar en esa dirección porque esa era la ruta a seguir para poder vencer a Satanás y para poder desmentirlo también y presentarlo ante el universo como el padre de la mentira. Entonces sencillamente avanzó dependiendo del Padre para que hoy nosotros también aprendamos a depender de Cristo Jesús y desmentir todo lo que el enemigo nos pueda decir también, porque de hecho el enemigo le habla a las personas, le dice, mira, tú no tienes fuerza suficiente como para tú avanzar en ese camino. Y usted debe decirle, sí, realmente no tengo fuerza suficiente, pero tengo la fuerza de Cristo Jesús. Amén. Acudo al Padre, me aferro hacia Él y entonces confío en Él y Él me dará el poder que yo necesito. Entonces cuando usted le dice así, el enemigo tiene que apartarse. O sea que Jesucristo enseñó de manera práctica la dependencia del Padre. Bueno, pastor, pues ya hemos concluido porque el tiempo ha terminado aquí en Vivir por Fe, así que vamos con el resumen. Si resumimos, podemos decir, Magdalena, que Jesucristo se enfrentó a las tentaciones dependiendo de todo el poder que Dios le concedía. Jesucristo nos dice a nosotros que estemos en Él y Él en nosotros. Esa dependencia tan estrecha como un padre agarra a sus hijos por los brazos y los cubre para que una tormenta no se los lleve, así también Cristo Jesús
cubre al creyente. Cuando el creyente ha confiado en Él, ha depositado toda su esperanza en Él, si vive, cree en Cristo Jesús, y si está muriendo también muere en Cristo Jesús, porque los muertos serán levantados primero. Es importante, Magdalena, la fe en Cristo Jesús. Y entonces avanzar en esa dirección hasta que todo el proceso que el Señor está llevando sea completado y podamos ver cara a cara a nuestro Dios, y podemos entonces vivir en la presencia de Dios sin las limitaciones y los problemas que el pecado nos trajo, que nosotros tenemos al día de hoy. Pues amigos, así concluimos Vivir por Fe, esperando que en la próxima entrega también nos acompañes. Ojalá que tú y yo podamos vencer las tentaciones así como las venció Jesús. Te esperamos en la próxima entrega de Vivir por Fe. Estuvieron contigo el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.